En la pantalla de mi viejo teléfono, en una habitación de motel que olía a desinfectante y a sueños rotos, encontré el mensaje de voz que lo cambiaría todo. Mi esposa, Elena, después de 22 años construyendo una vida juntos, me había echado de la casa que yo mismo levanté con estas manos. 12 millones de dólares de la lotería la habían convertido en una extraña, una mujer con los ojos fríos que creía poder borrarme de la foto con un cheque de $10,000 como si fuera una limosna. Ella pensó que me iría en silencio, que aceptaría mi destino. Pero la gente comete errores cuando la codicia la ciega, y el gran error de Elena, y de su sonriente familia, fue pensar que yo era un simple mecánico. Un hombre con las manos sucias de grasa que se rendiría sin pelear. Lo que no sabían, es que en ese teléfono, en ese mensaje de menos de 30 segundos, yo tenía el recibo que importaba, la prueba que desmantelaría su nuevo imperio. Lo que van a escuchar es cómo usé su propia arrogancia para recuperar mi dignidad. Si a usted le gusta esta historia, por favor dele me gusta a este video, suscríbase al canal y comparta sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Antes de que el mundo se partiera en dos, mi vida tenía un ritmo. Un ritmo lento y predecible, como el suave chirrido del columpio del porche que construí con mis propias manos. Cada mañana empezaba igual. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de nuestra habitación, dibujando rayas de luz sobre el edredón que Elena había cosido hacía años. El primer olor del día era el del café, fuerte y amargo, que yo preparaba a las 5:30 en punto en mi taza desportillada, la que tenía una pequeña muesca en el borde que encajaba perfectamente con mi pulgar. La casa de la calle Cedro no era grande, pero cada rincón guardaba el eco de una vida. Las tablas del suelo de madera crujían bajo mis pies de una manera familiar. Un sonido que me decía que estaba en casa, que todo estaba en su lugar. Podía caminar por esa casa a oscuras y saber exactamente dónde estaba cada mueble, cada fotografía en la pared, cada recuerdo. El columpio del porche era más que un simple mueble, era un monumento a nuestra historia. Lo construí el fin de semana después de que nació nuestro hijo mayor, Mateo. Recuerdo la sensación de la madera de cedro bajo mis dedos, áspera y fragante. Lijé cada borde hasta que estuvo suave, para que ninguna astilla pudiera dañar las manos de mis hijos. En ese columpio me senté con Elena en las cálidas noches de verano, viendo pasar los autos y soñando con el futuro. En ese columpio empujé a mi hija Sofía hasta que sus risas llenaron el aire, sus pequeños pies volando hacia el cielo. Era el lugar donde resolvíamos problemas, donde celebrábamos pequeñas victorias y donde simplemente nos sentábamos en silencio, sabiendo que estábamos juntos. El chirrido de sus cadenas no era un defecto. Era la banda sonora de nuestra familia, una melodía constante que me aseguraba que todo estaba bien. Mi taller, en el garaje, era mi santuario. El aire allí era espeso, una mezcla del olor metálico del aceite de motor, la goma quemada y el sudor del trabajo duro. Mis manos siempre estaban manchadas de grasa, las uñas permanentemente negras, sin importar cuánto las frotara. Pero esas manos eran las que ponían comida en la mesa. Esas manos arreglaron la transmisión de la vieja camioneta de nuestro vecino, por un par de cientos de dólares, cuando no podía permitirse más. Esas manos cambiaron cada pañal, arreglaron cada juguete roto y sostuvieron a Elena cuando su madre enfermó. La gente como su hermano Marcos solo veía la suciedad. Nunca vieron el honor que había en ella. Para mí, cada motor que reparaba, cada tuerca que apretaba, era un ladrillo más en el muro que protegía a mi familia. Justo al lado del garaje, estaba el mundo de Elena, su jardín. Era su obra de arte. Mientras mi dominio olía a gasolina, el suyo olía a lavanda y tierra húmeda. Pasaba horas allí, de rodillas, con un sombrero de paja para protegerse del sol, sus manos cubiertas de tierra, no de grasa. A menudo, yo me sentaba en los escalones del porche trasero, con una cerveza fría después de un largo día, y la observaba. La forma en que hablaba con sus plantas, la sonrisa genuina que iluminaba su rostro cuando una nueva flor se abría. Éramos mundos opuestos que coexistían en perfecta armonía. El olor de su lavanda se mezclaba con el de mi taller, creando un aroma único que, para mí, era el olor de casa. Era el equilibrio perfecto entre su delicadeza y mi fuerza bruta. Nuestra pequeña esperanza semanal venía en forma de un boleto de lotería. No era una obsesión sino un ritual.
Cada viernes, yo dejaba un billete de $20 en la encimera de la cocina antes de irme a trabajar. Era mi contribución. Elena, de camino a casa desde el mercado, se detenía en la misma tienda de siempre y compraba el boleto. Siempre jugábamos los mismos números. El día de nuestro aniversario, los cumpleaños de Mateo y Sofía, y la dirección de nuestra casa. Nos reíamos de ello. ¿Qué haríamos si ganáramos, Javier?, me preguntaba ella a veces, mientras lavábamos los platos. Primero, arreglaría esa fuga en el techo de una vez por todas, respondía yo, y ella se reía. Nunca se trató de mansiones o autos de lujo, se trataba de seguridad. De un respiro. Era nuestro pequeño secreto compartido, un sueño de $2 que nos unía cada semana. Tengo un recuerdo grabado a fuego en mi mente. Una tarde de domingo, en pleno julio. El calor era denso, y el aire zumbaba con el sonido de las cigarras. Yo estaba en la parrilla, volteando hamburguesas, el humo subiendo en espirales perezosas. Mateo y Sofía, que entonces eran adolescentes, corrían por el patio trasero con la manguera, sus gritos y risas eran la música más dulce del mundo. Elena salió de la casa con 2 vasos de té helado, el hielo tintineando contra el cristal. Me entregó uno y se quedó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Su cabello olía a sol y a las rosas de su jardín. No dijimos nada. Solo observamos a nuestros hijos, la casa que habíamos construido, la vida que habíamos creado de la nada. En ese momento, yo era el hombre más rico del mundo. No necesitaba $12 millones. Ya lo tenía todo. Esa vida, esa paz, era mi verdadero premio. Una paz que no sabía que estaba a punto de ser destrozada para siempre. La primera semana después de ganar fue un sueño febril. Pasamos las noches en la mesa de la cocina, con una botella de vino barato entre nosotros, dibujando nuestros planes en servilletas de papel. Pagar la hipoteca de la casa, que ascendía a $87,450. Crear un fondo universitario de $100,000, para cada uno de nuestros hijos, Mateo y Sofía. Finalmente, arreglar mi vieja camioneta Ford F-150 de 1998, que necesitaba una transmisión nueva de unos $3,200. Mis sueños eran pequeños, anclados a la vida que ya teníamos. Elena, sin embargo, hablaba de viajes a Europa, de cruceros por el Caribe. Yo sonreía y asentía, pensando que era solo la euforia del momento. No me di cuenta de que nuestros sueños ya estaban viajando en direcciones opuestas. El cambio empezó el 4.º día, un sábado por la mañana. El timbre sonó, y allí estaban su hermano Marcos y su madre. Marcos llevaba unos zapatos de cuero italiano que costaban más que mi salario de una semana, y su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su madre me dio un abrazo que se sintió como una evaluación, sus ojos recorriendo mi ropa de trabajo manchada de grasa. Javier querido, qué suerte la de Elena, dijo, y la forma en que lo dijo hizo que sonara como si yo no tuviera nada que ver con eso. Se instalaron en nuestra sala como una fuerza de ocupación, y el aire de la casa se volvió denso, cargado de susurros y miradas que se cortaban en cuanto yo entraba en la habitación. El olor a lavanda del jardín de Elena parecía haberse retirado, ahogado por el perfume caro de su madre y el agua de colonia de Marcos. La primera grieta real apareció esa misma noche, durante la cena. Yo había preparado mi especialidad, costillas a la barbacoa en la parrilla del patio trasero. Mientras comíamos, hablé de mis planes para usar una parte del dinero para ampliar mi taller. Tal vez contratar a un ayudante. Marcos dejó su tenedor sobre el plato con un ruido seco y agudo que silenció la mesa. Javier, con todo respeto, empezó, y yo sabía que lo que venía no tendría nada de respetuoso. $12 millones, y tú estás pensando en más grasa y más motores viejos. Elena merece algo mejor que una vida oliendo a gasolina. Es hora de pensar en inversiones, en bienes raíces, no en reparar cacharros. Miré a Elena, esperando que me defendiera, que dijera algo, pero ella solo bajó la vista hacia su plato, empujando un trozo de carne con el tenedor. Su silencio fue más doloroso que las palabras de Marcos. Fue una traición. Los días siguientes, Elena se convirtió en una extraña para mí. Pasaba horas al teléfono con asesores financieros que Marcos le había recomendado.
Las conversaciones que antes compartíamos sobre nuestro día fueron reemplazadas por monólogos de ella sobre fondos de inversión y carteras de acciones, palabras que sonaban ajenas en su boca. Una tarde, la encontré en el porche, sentada en nuestro columpio. Pero no se mecía. Estaba quieta, mirando la pantalla de una tableta nueva. Me senté a su lado, y el columpio emitió su familiar chirrido. «Estoy viendo casas en Scottsdale», dijo, sin levantar la vista. «¿Nosotros?», pregunté, con un nudo formándose en mi garganta. Ella dudó un segundo. «Estoy viendo opciones», respondió. Y la frialdad en su voz me dijo que en esas opciones, yo no estaba incluido. El columpio, nuestro santuario, se sentía ahora como el banquillo de un acusado. La intimidad física se desvaneció por completo. Ya no se acurrucaba contra mí por la noche. Dormía en el borde mismo de la cama, creando una distancia tan grande que sentía como si un océano helado nos separara. Una noche, me desperté y la vi de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz de la luna. No estaba mirando las estrellas, estaba mirando su reflejo en el cristal. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, no sonrió. Simplemente volvió a la cama, y se acostó de espaldas a mí. Recordé la noche en que vendí el Mustang de 1967 de mi padre, mi única herencia, para conseguir los $15,000 que necesitábamos para la cirugía de su madre. Ella había llorado en mis brazos esa noche, diciendo que yo era su roca, su salvador. Ahora, esa misma mujer me trataba como un mueble viejo, uno que ya no encajaba con la nueva decoración. El dinero no la había cambiado, simplemente le había dado permiso para mostrar quién era en realidad. Y yo, en mi propia casa, me sentía como un fantasma, observando cómo la vida que había construido con mis propias manos era desmantelada, tabla por tabla, delante de mis ojos. El fin llegó por teléfono, 2 semanas después de que me echaran. Sucedió un martes por la noche. La habitación del motel número 112 olía a cloro y a soledad, un olor estéril que se me metía en la ropa y en el alma. Estaba sentado en el borde de la cama, que se hundía bajo mi peso, mirando un partido de béisbol en la televisión sin realmente verlo. Solo era ruido para llenar el vacío. Entonces, la pantalla de mi viejo celular se iluminó con un número que mi corazón reconoció antes que mi cerebro. Era el teléfono de casa. Nuestra casa. Por un estúpido instante, una oleada de esperanza me recorrió. Quizás se había dado cuenta, quizás me extrañaba. Deslicé el dedo para contestar, y el sonido del televisor pareció desvanecerse. «Hola», dije, mi voz más ronca de lo que esperaba. Hubo una pausa, y escuché un susurro al otro lado, como si alguien le estuviera dando instrucciones. Luego, la voz de Elena, plana y fría como el mármol de una tumba. «Javier, te llamo para ver si recibiste los papeles que te envió mi abogado». No había un «¿cómo estás?». No había calidez. Solo negocios. «Sí, los recibí», respondí, apretando el teléfono con fuerza. Podía sentir el plástico barato crujir bajo la presión de mis dedos. «¿Y?», preguntó ella, impaciente. «Elena, ¿de verdad crees que 22 años de mi vida valen $10,000? El silencio que siguió fue pesado, cargado de todo lo que no se decía. Podía oír su respiración, superficial y rápida. Entonces oí la voz de Marcos de fondo, un murmullo venenoso. «Díselo de una vez, Elena, no lo alargues». Elena carraspeó, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido el último vestigio de la mujer con la que me casé. «Javier, tenemos que ser prácticos. Los $10,000 son una oferta generosa. Es para ayudarte a empezar de nuevo. Marcos dice que es más de lo que la ley exigiría, considerando que el boleto estaba a mi nombre». La palabra generosa me golpeó como una bofetada. Generosa. Como si me estuviera dando una limosna en la calle. Como si yo fuera un extraño, un problema que se podía resolver con un cheque. Recordé la vez que trabajé 3 turnos seguidos en el taller, sin dormir durante 36 horas, para poder pagar el depósito de esa casa. Mis manos sangraron ese fin de semana. ¿Y nuestra vida juntos? Eso no cuenta para nada,
Pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Quería que sintiera algo. Culpa, remordimiento, cualquier cosa. En lugar de eso, escuché un suspiro de exasperación. Esa vida se acabó, Javier. El dinero lo cambió todo. Esta es mi oportunidad de tener una vida de verdad. Una que no huela a grasa de motor. Los últimos 22 años fueron solo el prólogo. Prólogo. Esa fue la palabra que lo rompió todo. No éramos una historia. Yo era solo la introducción. Un capítulo preliminar que ahora podía ser arrancado y desechado sin contemplaciones. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, y el zumbido en mis oídos se hizo ensordecedor. Ya no había dolor. Solo un vacío helado que se extendía desde mi pecho hacia afuera. De repente, hubo un forcejeo y la voz de Marcos llenó la línea, fuerte y arrogante. Mira, Javier, seamos claros, Elena está en una liga diferente ahora. No puedes esperar seguir colgado de ella como un peso muerto. Acepta el dinero. Es un buen gesto. No lo conviertas en algo sucio y complicado, porque te aseguro que no te gustará el resultado. Tienes hasta el viernes, a las 5 de la tarde, para firmar. De lo contrario, la oferta se retira. Y entonces, colgó. El pitido monótono del teléfono desconectado fue el sonido más violento que había escuchado en mi vida. Me quedé sentado en la cama, con el celular todavía pegado a la oreja, mirando la pared desconchada del motel. El partido de béisbol seguía, con sus vítores y sus aplausos enlatados, una burla cruel a mi silencio. No sé cuánto tiempo estuve así. 10 minutos. 1 hora. El tiempo había perdido su significado. Finalmente, bajé el teléfono y lo miré. Mi reflejo distorsionado me devolvía la mirada desde la pantalla oscura. El rostro de un hombre viejo y cansado. El rostro de un prólogo. Y en ese momento, una rabia fría y lúcida se apoderó de mí. No era una furia explosiva, sino algo mucho más profundo y peligroso. Era la calma de un hombre que lo ha perdido todo y por lo tanto, ya no tiene nada que temer. Con un movimiento deliberado, abrí mis mensajes de voz guardados, buscando sin saber qué. Solo quería escuchar algo del pasado, algo real. Y entonces lo vi. Un mensaje guardado. Del 15 de abril, a las 6:47 de la tarde. El día que compramos el boleto. Le di a reproducir. Y allí estaba mi propia voz, resonando en la silenciosa habitación del motel, clara como el día. Hola cariño, soy yo. Atrapado en el taller con la cuenta de los Ramírez. Los $20 para la lotería están en la encimera. ¿Podrías comprar un boleto de camino a casa? Por favor. Usa nuestros números. Te quiero. Escuché el mensaje una vez. Luego otra. Y una tercera vez. Cada palabra era un ladrillo. Cada frase, el cimiento de mi plan. Una sonrisa lenta y afilada se dibujó en mis labios. Ellos creían que yo era el prólogo. Estaban a punto de descubrir que yo era el autor de la historia completa. Y el capítulo final iba a ser escrito por mí. Colgué el teléfono, o más bien, simplemente lo bajé de mi oreja. El pitido monótono de la línea muerta se mezcló con los aplausos falsos del partido de béisbol en la televisión. Por un largo momento, no me moví. El mundo se había reducido a esa habitación de motel número 112, el zumbido del aire acondicionado, el olor a desinfectante barato, y la luz parpadeante de la pantalla proyectando sombras danzantes en la pared. El dolor seguía ahí, un peso sordo en mi pecho, pero algo nuevo comenzaba a crecer a su alrededor. Era frío, duro y afilado. Era claridad. Con un movimiento lento y deliberado, volví a reproducir el mensaje de voz. Mi propia voz llenó el silencio. Hola cariño, soy yo. Los $20 para la lotería están en la encimera. Por favor, usa nuestros números. Te quiero. Escuché las palabras, no como un eco de un pasado feliz, sino como una pieza de maquinaria encajando en su lugar. Cada palabra era un engranaje, cada pausa, un mecanismo de precisión. El dinero era mío. Los números eran nuestros.
El boleto era la culminación de un ritual que habíamos construido juntos durante años. No era la suerte de Elena. Era el fruto de nuestra vida compartida, una vida que ella ahora llamaba prólogo. Una sonrisa tiró de la comisura de mis labios, pero no tenía nada de alegre. Era la sonrisa de un hombre que acaba de encontrar la única herramienta que necesita en un taller lleno de chatarra. Me levanté y apagué el televisor. El silencio que llenó la habitación fue absoluto, denso. Caminé hacia el pequeño escritorio de madera falsa que estaba pegado a la pared, saqué la silla y me senté. Sobre el escritorio había un bloc de notas amarillo con el logo del motel y un bolígrafo que apenas escribía. Con mano firme, escribí la fecha en la parte superior de la primera página, 28 de mayo de 2023. Debajo escribí, premio total, $12 millones. Y debajo de eso, mensaje de voz, 15 de abril, 6:47 de la tarde. No había ira en mis movimientos, no había temblores en mis manos. La grasa debajo de mis uñas parecía ahora una insignia de honor, un recordatorio del hombre que era, del hombre que ellos habían subestimado tan profundamente. Marcos, con sus zapatos caros y su sonrisa condescendiente, Elena, con sus ojos fríos y su nueva vida de lujo. Creían que me habían despedido con una palmadita en la espalda y un cheque de caridad. Pensaban que yo era simple. Un mecánico. Un hombre de manos sucias y sueños pequeños. No se les ocurrió pensar que un hombre que pasa su vida diagnosticando problemas complejos en motores ruidosos, podría aplicar esa misma lógica paciente y metódica a su propia vida. Ellos no lo verían venir. Estaban demasiado ocupados contando su dinero como para notar al prólogo reescribiendo el final de la historia. Tomé mi teléfono, busqué en mis contactos el número que un viejo amigo del taller me había dado hacía una semana y marqué. La voz al otro lado de la línea respondió al segundo timbrazo. Oficina del abogado Ramírez, ¿en qué puedo ayudarle? Mi voz, cuando hablé, era tranquila, firme y estaba llena de un propósito de acero. Buenas noches, dije. Mi nombre es Javier Morales. Necesito hacer una cita. La oficina del abogado Ramírez no era como las que se ven en las películas. Estaba en un segundo piso, encima de una panadería, y el aire en el pasillo olía a pan fresco y a papel viejo. No había caoba pulida ni vistas panorámicas de la ciudad. Solo estanterías de metal repletas de carpetas gruesas, una planta de plástico polvorienta en una esquina y un escritorio de madera maciza cubierto de pilas de documentos. El señor Ramírez era un hombre de unos 60 años, con unas gafas de montura gruesa y unas manos que, como las mías, parecían haber trabajado de verdad. Me ofreció una taza de café en un vaso de poliestireno, y el gesto simple y sin pretensiones me hizo sentir, por primera vez en semanas, que estaba en el lugar correcto. Me senté frente a él, en una silla de cuero que crujía con cada movimiento, y le conté mi historia. No me interrumpí. Dejé que las palabras fluyeran, desde el grito de alegría de Elena en la cocina, hasta el pitido monótono del teléfono después de que Marcos colgara. Cuando terminé, el silencio llenó la pequeña oficina, solo roto por el zumbido de un ventilador de techo. Finalmente, saqué mi teléfono y le di a reproducir el mensaje de voz. Lo puse en el centro del escritorio, entre nosotros. Mi propia voz, llena de una inocencia que ya no poseía, llenó el espacio. Cuando terminó, Ramírez se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. Señor Morales, dijo, su voz tranquila y grave, la arrogancia es el error más caro que una persona puede cometer. Y parece que la familia de su esposa está a punto de pagar una factura muy alta. El plan de acción que trazó fue metódico, lógico y preciso, como si estuviera desmontando una transmisión. No había promesas grandilocuentes, solo pasos claros. El primero fue rechazar formalmente la oferta de $10,000. El 29 de mayo, a las 9:15 de la mañana, su asistente envió un correo electrónico certificado y un fax al abogado de Elena, un tal Stephen Miller. El documento, con número de referencia LRM 2023-114, era breve y directo. Rechazaba la oferta y afirmaba mi derecho al 50% del premio de la lotería, basándose en la ley de propiedad comunitaria del Estado y en la evidencia de una empresa conjunta,
El costo de ese primer paso fue de $450, que pagué con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta que me quedaba. Una cuenta que ahora tenía un saldo de $4.821.37. El segundo paso era construir un muro de pruebas. El mensaje de voz es nuestra piedra angular, Javier, pero necesitamos más ladrillos, me explicó Ramírez. Me pidió extractos bancarios de los últimos 5 años. Pasé una tarde entera en mi sucursal del First Community Credit Union. La empleada, una joven llamada Brenda, me miró con lástima mientras imprimía página tras página. Allí estaban, retiros de $20 en efectivo, casi todos los viernes, de la misma tienda de la esquina, Garcia's Market. Cientos de pequeñas transacciones, cada una un testimonio silencioso de nuestro ritual compartido. Ver esos números en blanco y negro, una fila interminable que representaba casi $5, 200 a lo largo de los años, me revolvió el estómago. Era la prueba tangible de mi inversión en un sueño que me habían robado. El tercer ladrillo fue un testimonio jurado. Al día siguiente conduje hasta Garcia's Market. El olor a cilantro y a productos de limpieza me trajo una oleada de recuerdos. Detrás del mostrador estaba Rosa, la dueña, una mujer que nos había visto envejecer durante la última década. Le expliqué la situación, con la voz entrecortada. Ella escuchó, asintiendo lentamente, sus ojos oscuros llenos de una comprensión que me calentó el alma. Claro que me acuerdo, Javier, dijo, secándose las manos en el delantal. Elena siempre venía los viernes por la tarde. Siempre decía, los números de la suerte de Javier, Box. Yo misma le vendí ese boleto. Lo recuerdo porque bromeó diciendo que, si ganaba, me compraría una caja registradora nueva. Aceptó firmar una declaración jurada sin dudarlo. Ese pedazo de papel, con su firma, y el sello de un notario público que costó $15, valía más para mí que cualquier cheque. La respuesta de Elena y Marcos llegó 3 días después, el 1 de junio. No fue a través de sus abogados, fue una llamada directa a mi celular. Era Marcos. Escuché que rechazaste la oferta, dijo, su voz goteaba desprecio. $10,000 no son suficientes para ti, ¿eh? ¿Qué quieres, Javier? ¿20? ¿30? No seas ridículo. Estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. El abogado de Elena dice que no tienes ninguna posibilidad. El boleto está a su nombre. Fin de la historia. Me quedé en silencio, dejando que su arrogancia llenara la línea. Firma los papeles, Javier. No hagas esto más feo de lo que ya es. Elena ya está mirando una casa de 1.8 millones en Paradise Valley. No tiene tiempo para tus jueguitos. No respondí. Simplemente colgué. Sus palabras no me hirieron. Al contrario, me dieron fuerza. Cada insulto, cada muestra de desdén, era un clavo más en el ataúd que ellos mismos estaban construyendo. El último paso de esta fase inicial se dio el 5 de junio de 2023. Acompañé a Ramírez al juzgado del condado. El edificio era imponente, de piedra y mármol, pero por dentro olía igual que la oficina de mi abogado, a papel y a historias humanas. Presentamos formalmente la petición de división de activos comunitarios. Vi cómo el secretario sellaba los documentos con un golpe seco y sonoro. El caso recibió un número oficial. CV 2023 a 008452. Pagué la tasa de presentación de $375 con el dinero que me quedaba. Al salir del juzgado, el sol de la tarde era brillante y cálido. Por primera vez en semanas no me sentí como una víctima. Ya no era el prólogo desechado de la historia de otra persona. Era el demandante en el caso número CV 2023 a 008452. Y el proceso, lento pero implacable como el giro de un tornillo que aprieta una pieza en su lugar, acababa de empezar. El proceso legal se movía a la velocidad de un glaciar, pero cada pequeño avance se sentía como una victoria monumental. Mi vida se había convertido en una rutina de llamadas telefónicas con el señor Ramírez, de revisar documentos llenos de una jerga que apenas entendía y de esperar. La espera era lo más difícil. En la soledad de la habitación 112, el tiempo se estiraba y se encogía, y las dudas a veces intentaban colarse por debajo de la puerta.
Pero entonces reproducía el mensaje de voz, escuchaba el eco de mi antigua vida, y la determinación volvía a arder, fría y constante. El 10 de junio de 2023, el señor Ramírez dio el siguiente paso. Presentamos el documento de solicitud de pruebas No. 1. Era una lista de 37 puntos, cada uno una demanda precisa de información. Solicitábamos los extractos bancarios de Elena de los últimos 6 meses, incluyendo la cuenta donde se depositaron los 12 millones de dólares. Pedíamos ver el boleto de lotería original, el formulario de reclamación del premio, y cualquier correspondencia con la Comisión de Lotería del Estado. También solicitamos todos los correos electrónicos y mensajes de texto entre Elena y su hermano Marcos, relacionados con el premio desde el 15 de abril. El documento le daba a su abogado, Stephen Miller, 30 días para cumplir. El costo de la presentación y la notificación fue de $280, que pagué con la menguante cuenta de ahorros. El saldo ahora era de $4, 166.37. La respuesta de Miller llegó el día 28, justo antes de la fecha límite. Era una obra maestra de la evasión legal. Se oponían a casi todas nuestras solicitudes, calificándolas de excesivamente onerosas, irrelevantes y una invasión de la privacidad. Accedieron a proporcionar solo el extracto bancario que mostraba el depósito inicial, pero con todas las demás transacciones tachadas en negro. Esto es lo que esperábamos, Javier. Me dijo Ramírez por teléfono, su voz imperturbable. Quieren agotarnos. Creen que no tienes el dinero para seguir luchando. Ahora presentaremos una moción para obligarlos a cumplir. El costo de esa moción fue de otros $500. Tuve que vender mi viejo juego de llaves de vaso de la marca Snap-on, el primero que compré cuando abrí mi propio taller. Un joven mecánico me dio $600 en efectivo por él. Verlo irse en el asiento trasero de su auto se sintió como si me arrancaran un pedazo de mi historia. Mientras los abogados intercambiaban documentos, la guerra se libraba también fuera de los tribunales. Una noche, mi hija Sofía me llamó. Su voz era tensa. Papá, mamá me llamó. Dijo que tú le estás demandando para quitarle todo, que le estás acosando. Dijo que si no retiro mi nombre de la cuenta universitaria que abriste para mí, ella me cortará toda ayuda. El golpe fue bajo y cruel. Usar a nuestros propios hijos. Sofía, cariño. Dije luchando por mantener mi voz firme. Nada de eso es verdad. Solo estoy pidiendo lo que es justo. El dinero en esa cuenta es tuyo. No dejes que nadie te lo quite. Colgué el teléfono y me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. Por un momento, el peso de todo casi me aplasta, pero la rabia volvió, más afilada que nunca. No solo me habían traicionado a mí, ahora estaban tratando de envenenar a mis hijos en mi contra. El juez falló a nuestro favor en la moción. El 25 de julio, le ordenó a Elena que entregara todos los documentos que habíamos solicitado en un plazo de 10 días. Fue una pequeña victoria, pero crucial. Los documentos llegaron en una caja de cartón a la oficina de Ramírez. Pasamos una tarde entera revisándolos. Y allí, entre los extractos bancarios, encontramos lo que buscábamos. El 20 de mayo, 5 días después de recibir el premio, Elena había transferido $500,000 a una cuenta de una sociedad de responsabilidad limitada, llamada Inversiones MIE. El único firmante de esa cuenta era Marcos. En la línea de concepto del traspaso, Elena había escrito, préstamo familiar. No había contrato de préstamo, ni calendario de pagos, ni tipo de interés. Era un intento burdo y transparente de ocultar $500,000 de los activos comunitarios. Con esta nueva munición, Ramírez programó las deposiciones. La de Elena se fijó para el 15 de agosto. La sala de conferencias en la oficina de Miller era todo lo que la de Ramírez no era. Una larga mesa de caoba pulida, sillas de cuero que olían a dinero, y una vista del centro de la ciudad. Elena entró acompañada de Miller y Marcos, que insistió en estar presente. Ella no me miró. Llevaba un vestido caro y un collar de perlas que nunca le había visto. Se veía más delgada, más dura. La mujer que cultivaba lavanda en nuestro jardín había desaparecido por completo.
Ramírez comenzó con calma, su voz era un murmullo suave y metódico. Le preguntó sobre nuestro matrimonio, sobre los niños, sobre mi trabajo. Elena respondió con monosílabos, sus respuestas claramente ensayadas. Luego, Ramírez pasó al boleto de lotería. Señora Morales, ¿quién compró el boleto ganador del 15 de abril?, preguntó. Yo lo hice, respondió ella, mirando a su abogado. ¿Y de dónde sacó el dinero para comprarlo? Hubo una pausa. De mi bolso. ¿Y cómo llegó ese dinero a su bolso?, continuó Ramírez, sin cambiar el tono. No recuerdo los detalles de cada billete de $20, señor Ramírez. Permítame refrescarle la memoria, dijo él, y sacó una transcripción impresa de mi mensaje de voz. La deslizó sobre la mesa de caoba. ¿Reconoce usted este mensaje, dejado en su teléfono a las 6:47 de la tarde del 15 de abril? Vi cómo los ojos de Elena recorrían el texto. Un leve rubor subió por su cuello. Miller se inclinó y le susurró algo al oído. Es posible, dijo ella finalmente, su voz apenas audible. En el mensaje, su esposo le informa que ha dejado $20 en la encimera para el boleto, y le pide que use nuestros números. ¿Puede decirnos cuáles son nuestros números, señora Morales? Ella se quedó helada. Marco se movió incómodo en su silla. Eran solo números que nos gustaban, tartamudeó. ¿Podría especificarlos, por favor? Silencio. La taquígrafa judicial levantó la vista de su máquina, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Eran nuestro aniversario, el cumpleaños de Mateo. El cumpleaños de Sofía, admitió finalmente, con los dientes apretados. Ramírez asintió lentamente, así que el dinero era de su esposo, las instrucciones eran de su esposo, y los números representaban los hitos más importantes de su vida juntos. Y aún así, ¿usted considera que este fue exclusivamente su premio? Miller se levantó de un salto. Objeción. El abogado está llevando a la testigo a una conclusión. Retiro la pregunta, dijo Ramírez con una sonrisa casi imperceptible. No necesito que la responda. Ya lo ha hecho. Se recostó en su silla. El trabajo de ese día estaba hecho. La primera grieta en su fortaleza de arrogancia se había abierto de par en par. Y yo sabía, con una certeza que me recorrió los huesos, que era solo el principio. El final estaba cada vez más cerca. La deposición dejó una cicatriz visible en su armadura de arrogancia. Podía sentirlo, de la misma manera que podía sentir cuando un motor estaba a punto de fallar, por una vibración sutil, un sonido casi imperceptible para un oído no entrenado. La primera señal llegó 2 días después, el 17 de agosto, a través de una llamada del señor Ramírez. Javier, buenas noticias, dijo, su voz con un tono de satisfacción contenida. Acabo de recibir una llamada del abogado Miller. Han presentado una nueva oferta de acuerdo. Hice una pausa, esperando. $50,000, continuó Ramírez. Y están dispuestos a pagar todos sus gastos legales hasta la fecha, que suman unos $6,700. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi habitación de motel, el asfalto resquebrajado del estacionamiento. 50,000. 5 veces la oferta original. Un insulto 5 veces más grande. Dígales que no, señor Ramírez, respondí, mi voz tranquila. No estamos negociando el precio de mi dignidad. Estamos dividiendo lo que es nuestro. Hubo una pausa en la línea, y luego escuché la sonrisa en la voz de Ramírez. Exactamente la respuesta que esperaba darles. Sabía que no se detendrían ahí. La arrogancia, cuando se la acorrala, no se rinde. Se vuelve más ruidosa, más desesperada. Y la personificación de esa arrogancia era Marcos. Me encontró 3 noches después. Yo estaba saliendo de una pequeña cafetería a unas cuadras del motel, con una taza de café caliente en la mano, el vapor subiendo en el aire fresco de la noche. Un sedán negro de lujo, un BMW Serie 5 que aún olía a nuevo, se detuvo bruscamente junto a la acera. La ventanilla del pasajero bajó, y allí estaba él, con la cara enrojecida por la ira. Sube, Javier. Tenemos que hablar. No me moví, solo lo miré, tomando un sorbo de mi café. El calor del cartón se sentía bien en mis manos frías. No tengo nada que hablar contigo, Marcos. Su mandíbula se tensó.
Salió del auto de un portazo, dejando la puerta del conductor abierta. Llevaba una camisa de seda que parecía fuera de lugar en ese barrio obrero. Mira, dijo, bajando la voz a un siseo furioso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? $50,000 no son suficientes para un tipo como tú. ¿Cuánto quieres para desaparecer? Me apoyé contra la pared de ladrillo de la cafetería, la textura áspera contra mi espalda. No se trata de dinero, Marcos, se trata de justicia. Se rió, un sonido corto y feo. Justicia. Me hablas de justicia. Estás destrozando a mi hermana. No duerme, no come. Llora todo el tiempo por lo que le estás haciendo. Después de todo lo que ella te aguantó, tus manos sucias, tu taller apestoso. ¿Así le pagas? Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para herirme, para hacerme sentir pequeño. Pero, ya no funcionaba. El hombre al que le habrían dolido esas palabras había muerto en esa habitación de motel hacía meses. Tu hermana parece estar manejando el estrés bastante bien, dije con calma. Comprar una casa de $1.8 millones y transferir $500,000 a tu cuenta personal suelen ser signos de buena salud financiera, no de angustia emocional. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido, dio un paso hacia mí, su cuerpo tenso como un resorte. Ese dinero fue un préstamo, un asunto familiar que no te incumbe. Todo lo que se hace con dinero comunitario me incumbe, respondí, mi voz sin inflexiones. Esa es la ley. Me miró fijamente, sus ojos buscando una debilidad, una grieta en mi calma. No la encontró. La frustración lo estaba devorando desde adentro. Siempre ha sido así, escupió, su fachada de control desmoronándose. Celoso. Siempre celoso de nosotros. No soportas ver a Elena triunfar, tener algo mejor de lo que tú podrías darle. Ella merece esa vida, ¿entiendes? Y tú no vas a arruinarla. No voy a dejar que un mecánico grasiento nos quite lo que es nuestro. Nuestro, dijo. No, de ella, nuestro. Esa simple palabra lo delató por completo. No era el protector de su hermana. Era su socio en el crimen. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de alegría sino de certeza. Gracias, Marcos, le dije. Acabas de ser de gran ayuda. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso al motel, dejando mi taza de café a medio beber en un bote de basura. Lo oí gritar mi nombre, una mezcla de rabia e impotencia, pero no me detuve. El sonido de su motor rugiendo al alejarse fue la música más dulce que había escuchado en semanas. Esa misma noche, alrededor de la 1 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de texto de un número que ya no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Era de Elena. El mensaje era corto, solo unas pocas palabras que intentaban sonar como la mujer que una vez conocí. Javier, por favor, ¿podemos parar esto? Piensa en los niños. Te extraño. Leí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era una mentira calculada. No me extrañaba a mí. Extrañaba la vida fácil en la que yo era un problema resuelto. Pensé en el columpio del porche, en el suave chirrido de sus cadenas, en el peso de su cabeza sobre mi hombro en las noches de verano. Ese recuerdo ya no dolía. Era solo una fotografía de una persona que ya no existía. Apagué la pantalla del teléfono sin responder, y la puse boca abajo. El silencio en la habitación era mi respuesta. Era la prueba de que su poder sobre mí se había evaporado. Estaban desesperados. Estaban cometiendo errores, y yo, con la paciencia de un hombre que sabe cómo funciona una máquina, simplemente esperaba a que su propio motor, sobrecalentado por la codicia y la arrogancia, finalmente se rompiera. El enfrentamiento final no ocurrió en un tribunal frío e impersonal, sino en un lugar diseñado para simular poder y control, la sala de juntas en el piso 27 de la firma Miller & Associates. El aire olía a cuero, a madera pulida y a victoria comprada. A través de una pared de cristal la ciudad se extendía como un mapa de un reino que ellos creían poseer. Me senté en un lado de la larga mesa de caoba, con el señor Ramírez a mi lado. Frente a nosotros Elena, su abogado Miller y Marcos formaban un frente unido. Elena llevaba un traje de diseñador color marfil, su rostro una máscara de compostura tensa. Marcos a su lado,
Jugaba con un reloj de oro que captaba la luz con cada movimiento de su muñeca. Parecían intocables, como figuras de una revista de lujo. Yo, en mi mejor camisa planchada, me sentía como un simple mecánico en el palacio de un rey. Pero por primera vez, no me sentía fuera de lugar. Sentía que era exactamente donde debía estar. Miller carraspeó, abriendo una elegante carpeta de cuero. Señor Morales, Javier, mis clientes me han autorizado a presentarle una última oferta para resolver este desafortunado asunto de manera amistosa y privada. Hizo una pausa dramática, como un actor en el escenario. En reconocimiento a los años que compartieron, y con la esperanza de evitar más angustia a la familia, le ofrecen la suma de $1 millón, libre de impuestos. Un pago único que resolverá todas y cada una de las reclamaciones. $1 millón. La cifra flotó en el aire silencioso de la habitación. Vi a Marco sonreír con suficiencia, una pequeña mueca que decía, toma el dinero y lárgate, campesino. Elena me miró, sus ojos me suplicaban que aceptara, que terminara el espectáculo para que pudiera volver a su nueva vida. Miré al señor Ramírez, que asintió levemente, dándome la palabra. Me incliné hacia adelante, mis manos descansando sobre la superficie fría y pulida de la mesa. La misma superficie donde ellos habían planeado cómo deshacerse de mí. Miré directamente a Elena, ignorando a los dos hombres a su lado. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, sin rastro de la ira o el dolor que había sentido durante meses. No. La palabra, simple y rotunda, pareció absorber todo el sonido de la habitación. La sonrisa de Marco se desvaneció. La expresión de Miller vaciló. Elena parpadeó, como si no hubiera entendido. Disculpe, dijo Miller. ¿Qué ha dicho? He dicho que no. Repetí, mi mirada fija en Elena. No estoy aquí para negociar una indemnización por despido. Estoy aquí para dividir nuestros bienes. Marco soltó una risa incrédula y amarga. ¿Nuestros bienes? ¿De qué demonios hablas? No tienes nada. El boleto estaba a nombre de Elena. El señor Ramírez se ajustó las gafas y abrió su propia carpeta, mucho más gastada que la de Miller. De hecho, señor, dijo Ramírez, su tono educado pero cortante como el acero, tenemos pruebas sustanciales de lo contrario. Tenemos un mensaje de voz del 15 de abril, en el que el señor Morales le indica a su entonces esposa que use los $20 que él dejó para comprar el boleto con sus números. Tenemos 5 años de extractos bancarios que muestran un patrón constante de retiros de $20 en efectivo cada viernes. Tenemos una declaración jurada de la dueña de la tienda que vendió el boleto, quien confirma que la señora Morales mencionó que estaba jugando los números de la suerte de Javier, maga. Con cada prueba que enumeraba, veía cómo el color abandonaba el rostro de Elena. Su máscara de compostura se estaba agrietando. Además, continuó Ramírez, dejando caer el golpe final. Tenemos registros bancarios que muestran una transferencia de $500,000 desde la cuenta del premio a una sociedad de responsabilidad limitada. Inversiones M&E, cuyo único firmante es usted, señor. Señaló a Marcos con su bolígrafo. Una transferencia clasificada como préstamo familiar, sin contrato, sin intereses y sin calendario de pagos. En este estado, eso se llama malversación de activos comunitarios, un delito que los jueces de familia se toman muy en serio. El silencio que siguió fue denso, pesado. Marco se quedó boquiabierto, su rostro una mezcla de furia y pánico. Elena se encogió en su silla, sus manos temblando visiblemente sobre la mesa. Por primera vez parecía pequeña. Javier, por favor, susurró ella, su voz quebrada. Era la primera vez que me hablaba directamente. No hagas esto. Piensa en todo lo que fuimos. Lo pienso todos los días, Elena, respondí, y mi voz se endureció. Pienso en el columpio del porche. Pienso en vender el coche de mi padre para pagar la cirugía de tu madre. Pienso en las 36 horas seguidas que trabajé para conseguir el depósito de nuestra casa. ¿Y sabes lo que me dijiste? Que todo eso era solo el prólogo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí ninguna compasión. Eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Me levanté lentamente, mi silla raspando suavemente contra el suelo de mármol. El poder en la habitación había cambiado de forma tan completa que era casi tangible. Ya no era el mecánico en el palacio. Era el hombre que había construido el palacio,
y ahora venía a reclamar sus ladrillos. El premio fue de $12 millones. 500,000 fueron transferidos ilegalmente. Esos 500,000 vuelven al total. Mi mitad son $6,250,000. No es una oferta. Es la cuenta. Tienen 48 horas para aceptarlo, o nos veremos en los tribunales, donde también solicitaré daños punitivos por fraude. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con Ramírez siguiéndome. Antes de salir me detuve y los miré por última vez. Estaban congelados, rotos. Creían que un hombre con las manos sucias de grasa no sabría hacer las cuentas, dije en voz baja, pero cada palabra resonó en el silencio. Resulta que es lo que mejor sé hacer, encontrar lo que está roto y arreglarlo. Y cerré la puerta detrás de mí, dejando que ellos se ahogaran en las consecuencias de su propia codicia. Si a usted le gustó esta historia, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y escribir en los comentarios qué le pareció. Quiero mucho saber su opinión. Aquí siempre encontrará historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para toda la vida. El acuerdo se firmó 48 horas después, sin una sola palabra más. No hubo ceremonia ni apretones de manos. Solo la fría transferencia de $6,250,000 a una cuenta bancaria que llevaba únicamente mi nombre. Supe más tarde, a través de rumores, que tuvieron que vender la casa de Paradise Valley antes incluso de terminar de desempacar, y que Marcos tuvo que liquidar su preciada cartera de inversiones para cubrir la diferencia. Su imperio de papel se derrumbó tan rápido como se había construido. Pero, para ser sincero, el dinero fue secundario. Era la puntuación final de una historia que necesitaba un cierre, no el premio en sí. El verdadero premio era el silencio. No volví a la casa de la calle Cedro. Los recuerdos que vivían allí, tanto los buenos como los malos, ya no me pertenecían. En cambio, compré una pequeña casa de campo a las afueras de la ciudad, con un acre de tierra, y lo más importante, un garaje de 3 puestos más grande que la propia casa. Es un lugar tranquilo. Por las mañanas, el único sonido es el de los pájaros, y el suave murmullo del viento entre los robles. El aire no huele a desinfectante de motel, sino a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Mi vieja taza de café desportillada sigue siendo la primera cosa que toco cada día, un ancla a la persona que siempre he sido. Mi primera compra no fue un auto de lujo ni un reloj caro. Fue una transmisión completamente nueva para mi Ford F-150 de 1998. Pasé una semana entera en el garaje, con la espalda sobre una plataforma rodante, las manos cubiertas de la familiar y reconfortante grasa. El clic satisfactorio de las herramientas, el olor a aceite y metal, el desafío de hacer que todas las piezas encajaran perfectamente, eso me devolvió a mi centro. Arreglar ese motor fue como arreglarme a mí mismo. Cada tuerca que apretaba era una afirmación de mi propia valía, de mi capacidad para construir y reparar, no solo máquinas, sino una vida. Hace unas semanas mis hijos Mateo y Sofía vinieron a visitarme. La tensión que había envenenado nuestras últimas conversaciones se había disipado. Vieron la casa, el taller, la paz en mis ojos. No hablamos mucho de su madre. No era necesario. En su lugar, hablamos del futuro, de sus planes, de sus sueños. Antes de que se fueran, me ayudaron con un proyecto. Juntos, en el porche delantero de mi nueva casa, construimos un columpio. No era de cedro sino de roble macizo, la madera fuerte y resistente. Lijamos cada borde, apretamos cada perno. No hay chirrido cuando te meces en él. Se mueve en un silencio suave y constante. Un movimiento que se siente como una promesa, no como un eco del pasado. Ahora, cada tarde, me siento en ese columpio con una cerveza fría y veo cómo el sol se pone sobre los árboles. Mis manos siguen manchadas de grasa, y ya no me molesto en intentar limpiarlas por completo. Son la prueba de quién soy. Un hombre que construye, que repara, que sabe que el verdadero valor no está en un boleto de lotería, sino en la dignidad con la que vives tu vida. Elena y Marcos pensaron que el dinero les daría poder, pero el dinero no te cambia, solo revela quién has sido siempre. Y yo descubrí que, incluso después de perderlo todo, el hombre que construyó aquel primer columpio hace tantos años,
seguía aquí, más fuerte y más sabio que nunca. Y esta nueva vida, construida con mis propias manos y sobre mis propios términos, es un premio que ningún dinero puede comprar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta historia nunca fue sobre los 12 millones de dólares. El dinero fue solo la lupa que magnificó lo que ya estaba allí, en el corazón de las personas. Esta historia siempre fue sobre el valor, no el que se imprime en los billetes, sino el que llevamos dentro. Elena y Marcos creyeron que la riqueza los definía, pero solo los expuso. Confundieron el precio de una mansión con el valor de un hogar, y terminaron con mucho de lo primero y nada de lo segundo. La codicia es un hambre que nunca se sacia, te devora desde adentro hasta que solo queda un cascarón vacío. Mi verdadera victoria no fue el acuerdo millonario, fue el momento en que, en esa solitaria habitación de motel, decidí luchar no por el dinero, sino por mi historia. Fue recordar que un hombre se mide por la solidez de su carácter, no por el saldo de su cuenta. El trabajo honesto, aunque deje grasa bajo las uñas, construye algo mucho más duradero que un imperio de papel. Construye respeto propio. Y eso es algo que no se puede comprar ni vender. La lección que me llevo, y que espero compartir con ustedes, es esta. La vida te puede derribar, te puede quitar muchas cosas, pero hay un tesoro que nadie puede arrebatarte, a menos que tú se lo entregues. Tu dignidad. Es el cimiento sobre el que puedes reconstruirlo todo. Recuerden siempre que el respeto propio es la única moneda que nunca se devalúa. Es el verdadero premio mayor. Si a usted le gustó esta historia, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y escribir en los comentarios qué le pareció. Quiero mucho saber su opinión. Aquí siempre encontrará historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para toda la vida.